Muchísimas gracias. Comparto pantalla y comienzo la presentación hablando de algunos recursos educativos abiertos para la historia y el teatro. Entendida esta como una historia del teatro que podríamos hacer y un teatro que tiene que ver con la historia, sobre todo de España y México. Voy a centrarme en esos dos casos para destacar algunos recursos educativos abiertos que se pueden emplear. Y agradezco entonces la posibilidad de hablar de ello porque este trabajo se debe a Mónica Ruiz Bañuls, ya mencionada, a Lidia, a Beatriz, a Tania Castillo, por ejemplo, que está participando aquí en el chat de YouTube, a todas las personas, José Rovira. Desde Didáctica tratamos de ampliar el canon para la lengua y la literatura en español. Y es, como se ha probado en numerosos estudios recientes, ahí los tienen en pantalla, el género literario que menos presencia tiene tristemente en el currículo. Podemos reivindicarlo a partir de esos materiales que se encuentran de manera abierta y disponible a pesar de la brecha digital, con unos criterios de selección de José Manuel de Amo o Pedro Cerrillo. Vamos a reivindicar esa red 5746 que ya termina, pero que va a continuar con Mónica Ruiz y esa amplitud del canon en el marco de la LOMLOE, pero podría llevarse esta propuesta a cualquier contexto, por ejemplo México, a cualquier país de habla hispana, según el marco curricular. Y es por eso que destacamos la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, con José Carlos Rovira en pantalla. Acaba de presentarse su portal, ahí lo tienen. En la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes podemos encontrar, por supuesto, algunas de las obras de teatro que llevemos al aula de infantil, primaria, y en España también destaca la reciente colección El Pico de la Cigüeña, desde Extremadura. Ya en México hablaremos del Archivo de Poesía Mexa, el Fondo Editorial del Estado de México y el programa Contigo en la Distancia, que nace a partir de la pandemia de COVID. En primer lugar, en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes encontramos portales de teatro clásico español, asociación de autores de teatro. Sin embargo, vamos a centrarnos en algunos casos particulares de la Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil que coordina Ramón Llorens. Algunos casos de la Asociación de Teatro para la Infancia y la Juventud también podrían llevarnos al tema histórico y al mismo tiempo permitirían, como hacemos por ejemplo en el máster de investigación educativa, en la clase que ahora mismo está presentando la citada Mónica Ruiz, aprovecho para saludar al alumnado que está siguiéndonos, pues ese recorrido de obras, de REA, de recursos educativos abiertos que nos permitan hacer una búsqueda y un análisis para esta investigación. Entonces, aunque tenemos ahí los nexos que abre la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes en general, con numerosísimas obras, nos centramos en la mencionada Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil. Existen 18 nombres de momento y 2 podrían llevarse al aula como obra de teatro. Destaca Juan Cervera, El árbol de la amistad, La estrella, Teatro de Navidad y Gloria Fuertes, versos para jugar al teatro. Selección. En segundo lugar, voy a pasar rápidamente porque son 5 los REA que quiero presentar y es poco el tiempo. Ojalá haya tiempo para debatir. El Pico de la Cigüeña de Extremadura se presentó recientemente en Anilig y en Zaragoza, desde Extremadura, se habló de una colección con 11 volúmenes, cada uno de ellos presenta 2, 3, incluso 4 cuentos. A pesar de hablar del cuento, nos centramos en el texto dialógico que podría llevarse al aula de primaria. Por ejemplo, encontramos 6 casos ahí mencionados en la tabla. Destaca, además del texto, en ediciones bilingües o trilingües, con español, inglés, francés, alemán, audios, elementos sonoros y también audiovisuales, vídeos en diferentes lenguas. Ahí tenemos el nombre de las personas que coordinan este proyecto: Soto Vázquez, Pérez Parejo, Martens o García Mendo, en la Universidad de Extremadura. Y destaca también la relación desde el área de didáctica de la lengua y la literatura con otras disciplinas como la geografía y la historia, porque se reivindica ese relato oral de tradición oral, ese relato popular, incluso mítico, que va a permear en Extremadura y que va también a relacionarse con otras muchas
culturas, otros contextos, también de México. Nos centramos de nuevo en el archivo de poesía mexa porque desde la lírica, que es la línea que trabajo en los últimos años, me acerco, como ya se ha dicho en esta mesa, desde didáctica, pues a otras propuestas que quepan. Por ejemplo, Antígona González de Sara Uribe, que fue una petición teatral, un encargo, y se ha leído como poesía, pero en sí vemos el personaje de Antígona, de Sófocles, a propósito de la violencia de México, también del cuerpo femenino con Marta Mega en Vergüenza. Son dos obras, luego veremos la tabla final de las decenas que incluye este archivo de poesía mexa, en abierto, legalmente, disponible para su lectura. Y en cuarto lugar, el Fondo Editorial del Estado de México, que hemos trabajado en una publicación, pronto saldrá, con Mónica Ruiz Bañuls, con Olivia Martínez Jiménez de León, en didáctica, lengua y literatura. Trabajamos Espantatíteres, entre otras muchas obras, porque es una obra de teatro en verso, está disponible en ese FOEM, Fondo Editorial del Estado de México, y se presenta con algunos personajes como Espantapájaros, que al mismo tiempo nos llevaría desde la historia de esos personajes que se relacionan con diferentes espacios y obras al intertexto, que trabajamos en el área de didáctica de la lengua y la literatura, con Mendoza. Diferentes obras se relacionan también en el último caso, Contigo en la distancia, un programa que se abrió, como decía, por la pandemia para facilitar la lectura. Nos centramos entre las numerosas obras en la sección infantil y dentro de infantil en la subcategoría teatro. Existen centenares de obras, en este caso destacamos Semilleros Creativos como un grupo de formación artística colectiva, diversa, que descentraliza de algún modo desde Colima y otros casos de Querétaro, Veracruz, el teatro, que tradicionalmente se ha considerado periférico. Tristemente, pues aquí en este recurso se pone el foco de atención en las violencias que están presentes cuando nos ponen sobrenombres. Se presenta de esta manera la obra El nombre que elijo. Es una obra escrita de manera colectiva que nos muestra los efectos que los apodos pueden ocasionar en las historias de vida, en la identidad, algo que va a suceder sin duda en el aula de primaria, por ejemplo, aunque podría extenderse la propuesta a otros muchos cursos. Los resultados se sintetizan en la siguiente tabla con El pico de la cigüeña, tiene casi un quinto, 19% de obras que podrían llevarse al aula desde teatro, aunque son cuentos dialógicos, estudiamos el diálogo en ese sentido. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes es el recurso educativo abierto que más obras presenta. Hemos puesto solo el foco en la Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil, por eso el porcentaje 11, 2 obras de 18 nombres, pero sería mucho mayor con las citadas asociaciones, con los portales mencionados. El archivo de poesía mexa allá en México tiene un 2% de obras de teatro. Este archivo de poesía podría mencionarse por esas 2 obras de 91 que presenta, y el Fondo Editorial del Estado de México oscila en ese mismo porcentaje, 2% de las 46 obras. Espantatíteres sería la única de teatro en verso que hemos analizado y considerado con base en esos criterios de selección. José Manuel de Amo, Pedro Cerrillo para el aula. Destaca Contigo en la distancia, con 2.832 obras en esas categorías infantil, teatro, y 437 que podrían llevarse al aula de teatro infantil, es decir, un 15,43%. Todo ello se vincula con los objetivos de desarrollo sostenible ahí mencionados, y ya en conclusión reivindicamos el teatro desde España, México, pero se podría llevar a otras muchas historias del teatro, por ejemplo, de Chile, con Memoria Chilena, con el archivo de poesía venezolana, donde también existen otros textos, o Bolivia, cercanos al teatro. El recurso educativo abierto, además de Antígona y de otras muchas obras trabajadas, como teatro, como poesía, pues está presente en el grupo de investigación, educación literaria y lingüística en español. Es el REA por antonomasia en la Universidad de Alicante, RUA, repositorio de la Universidad de Alicante. Ahí tienen el QR con la bibliografía, la Asociación Española de Estudios Literarios y Hispanoamericanos,
recientemente, en esta semana, permitió la presentación con Beatriz Aracil del libro Mujer, Historia y Mito en la dramaturgia femenina del México contemporáneo, que va a ser reseñado próximamente por Paola, alumna de esta clase de investigación del máster. Muchas obras que nos permiten continuar leyendo, gracias a REA, el teatro en el aula.